Sin más preámbulos, decía, vamos a empezar con esta mesa que va a tener como primer expositor al profesor José María Vázquez de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Su ponencia se titula Entre pandemia 2020 y epidemia 1856, una comparación de las cuarentenas, prevenciones y salud pública en Ayacucho. Adelante, profesor José María Vázquez. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los colegas que nos están viendo. Agradecer a los organizadores de este Congreso Bicentenario. Es un placer pues presentar esta ponencia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? El tema entre pandemia y epidemia, una comparación de las cuarentenas, prevenciones y la salud pública, es importante seguir. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, al iniciar pues esta tercera década del siglo XXI, ya hemos ingresado pues a un periodo de corta duración donde la realidad mundial está pues siendo atacada por un virus letal, conocido como por todos nosotros comúnmente como coronavirus, ¿no? Y científicamente como COVID-19. Y el cual, bueno, ha venido afectando más de 50 millones de fallecidos en el mundo. Y en el caso de nuestro Perú, más de 187.000 fallecidos. Y una cantidad de contagiados, esto es un dato hasta el 11 de junio de este año, ¿no? Que empezamos de marzo. Y en este sentido, pues los ojos de los historiadores, pues parte de este mundo, que somos testigos pues de lo que está ocurriendo y por nuestra especialidad, pues recorrimos para comprender este presente, ¿no? Porque creemos que el historiador no solamente es aquel que estudia el pasado, también tiene que entender y conocer los sucesos del presente en esa historia inmediata que ha sido trabajada por muchos historiadores en estas últimas décadas. Desde esta visión histórica podemos argumentar que esta pandemia es la primera pues, que conocemos en nuestro ámbito territorial peruano. Nunca ha habido una pandemia, ¿no? Otra cosa es epidemia y otra cosa es la pandemia, ¿no? Y bueno, todos conocemos que el domingo 15 de marzo pues se dio este apego de que el presidente Martín Vizcarra decretó pues que entremos en una cuarentena y quienes no conocían o quienes no conocieron lo que es una cuarentena, pues, o aislamiento social, como le conocen, atacó mucho lo que viene a ser la parte psicológica, ¿no? Y quienes somos historiadores y seguramente todos los que nos están viendo y escuchando, conocen un poco sobre todo lo que es este pasado, en la cual se han dado varias cuarentenas seguramente en diversas regiones, y en el caso de Ayacucho vamos a ver pues cómo se va a dar esto. El estudio en realidad se ve reflejado en una comparación con una epidemia que se dio muy fuertemente en esta región en el año de 1856, ¿no? Se pensó, hasta el estudio que hemos hecho, se pensó de que era la epidemia quizás más terrible que había pasado a Ayacucho desde el siglo XIX, porque en el siglo XX, por más pequeñas epidemias que se dieron, no ha tenido pues la letalidad y eso es bueno, ¿no? No ha habido fallecidos, muy pocos, entonces eso era un alivio para el ser humano y sobre todo para quienes estudiamos historia y vemos de que no había una pandemia más fuerte que la de 1856. Y nos vino un poco el acontecer de entender un poco cómo vivieron nuestros hermanos ayacuchanos de estas épocas y cómo estamos viviendo todos nosotros como historiadores, como profesionales, como seres humanos, esta pandemia que la estamos aún soportando, ¿no? Y en ese sentido, pues nos hemos hecho varias preguntas, pero nuestra hipótesis va por el lado de que no es la primera pues cuarentena que atraviesa la ciudad de Ayacucho, que esta se dio ya en el 1856 con la epidemia de la fiebre tifoidea, ¿no? Que dejó
156 fallecidos. Y cuando se inició la siguiente, por favor, ahí número, por favor. La siguiente se puede, gracias. En el departamento también ha habido varias epidemias, no pandemias, epidemias. Ahí ustedes pueden observar, o podemos decir que en el año de 1820 pues ha habido la viruela, luego vino también por otros años, la viruela también hubo en el 24, y en 1830 se dio la terciana. Y aquí, en este año, es el año que nosotros hemos querido resaltar porque es el año en el cual se pensó siempre de que era la más terrible, la más letal, la de 1855 y la de 1856. En ese año, pues, en casi un año y medio que se dio esta epidemia, pues dejó la determinada cantidad de fallecidos, ¿no? Luego vinieron otras epidemias y, como se puede observar, en 1886 otra vez la viruela, y en 1889 pues el cólera, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, eh, la epidemia en realidad ha sido pues uno de los momentos importantes en la cual los periódicos que hubieron en Ayacucho, que en todo el siglo XIX pues una gran cantidad de periódicos que salieron en nuestra región, pero en este año pues había un periódico especial que se llamaba El Liberal, el cual pues va a hacer una crónica de todo lo que está aconteciendo día a día, ¿no? Entonces ahí manifiesta que la fiebre va disminuyendo a pasos agigantados, no solo a los naturales de doctrinas y haciendas, sino que también en esta ciudad, que sacrifican diariamente de 10 a 12 víctimas. Entonces, si eso ocurría en 1856, pues en nuestro caso, pues cuando se inició esto, poco a poco ha ido diezmando, pues en el Perú, entre 6, 8, después subió a 10, 12 más, ¿no? En el caso de Ayacucho, pues en marzo no hubo casi ningún problema, todo empezó a partir de mayormente casi en la quincena, para adelante, abril, casi por mayo, en la que comenzaron a llegar, pues, de Lima, algunos hermanos que venían de acá a la ciudad nuevamente en plena pandemia, ¿no? Y aquí pues la pandemia está dejando, se dice en el periódico, a muchos huérfanos, viudas, y que las autoridades políticas de la ciudad de Ayacucho van a solicitar pues al gobierno central se envíe pues cantidad de presupuesto para lograr desaparecer a la epidemia del tifus, o como sea como fiebre tifoidea. Y eso estaba diezmando a la ciudad y a la población. Y en otra editorial, pues que dominan bien público, también se manifiesta en el mismo periódico liberal que la situación pública del país con motivo de los estragos de la epidemia, y hay que combatirla. Y para eso tenían que ver lugares apropiados para llevar a los afectados. En esos tiempos vamos a ver que le tienen que llamar no como nosotros contagiados, sino le llaman, tienen otro nombre que ellos utilizan en esos tiempos, los apestados, y los van a llevar a lazaretos para ver en cuál de ellos van a ubicarse mayormente y no puedan contagiar a los demás. El lazareto, pues, es un espacio, pues, como la Casa Quinta de Quicapata, que quedaba, pues, muy cerca de la ciudad, y de Ñahuimpuquio, que también estaba al otro extremo de la ciudad pequeña de Ayacucho. La siguiente, por favor. Desde el 19 de febrero de ese año se comienza pues a tomar la prevención del caso, primero con la cuarentena de los infectados o apestados, como se le llamaba por ese tiempo, su aislamiento en el lazareto de Quicapata, y el periódico liberal pues comenta que la policía pues ha esmerado en esos días en tener lo más de las calles, acequias limpias, es decir, que se ha tratado de hacer lo posible para que no haya insalubridad, pero las miasmas pues siempre van a invadir pues los aires, ¿no? Para estos tiempos, de una otra forma,
esto de la insalubridad pues, era tremenda en Ayacucho, no, no había tanta salud pública. Imagínense ustedes, estamos en 1856 y solamente hay un solo hospital, ¿no? No hay casi postas, ¿no? Y el hospital que queda en la ciudad es en el templo de San Juan de Dios, ¿no? Que queda en la propia ciudad, que funciona como templo, pero también funciona al costado como un hospital para los pobres. Otro hospital no tenía, postas mucho menos. Un solo médico para tanta población, pues, y no tenían en los departamentos, los distritos, ¿no? Eso era lamentable, entonces, y además, aparte de eso, lo que era, digamos, la contaminación constante que había por botar basuras, eso hacía estragos, pues, en lo que viene a ser las epidemias y las miasmas, pues, invadían, pues, la salud y los aires, ¿no? La siguiente, por favor. Esta estadística que nos presenta pues el periódico El Liberal se tiene pues para los 7 meses que hemos visto, hemos estudiado, promedio de los periódicos que hemos leído bastantes, hemos visto de que ahí están los curados que eran 1407 y ahí están los fallecidos con 156. Más allá de esto no he encontrado más datos para referir sobre todo esto. Entonces ahí nos indica que de una otra manera posiblemente poco a poco ha ido disminuyendo ya también, pero no como ahora que tampoco en esos tiempos hay una vacuna, ¿no? Que se pueda sanar, sino solamente eran los lazaretos. Estos lazaretos eran importantes porque la autoridad observó de que es mejor llevarles afuera de la ciudad a lugares espaciosos, porque eran haciendas grandes, y ubicarlos ahí a todos los contagiados. ¿Para qué? Para que evitar de que en la ciudad no se contagien los demás. Por parte de los templos también eran pues quienes de una otra manera también alojaban algunos enfermos y cuando ya estaban un poco graves se los llevaba al lazareto de Ñahuimpuque. Entonces, para fabricar esto se necesitaba pues de mejorar pues algunas partes de la Alameda. La Alameda es un sitio que queda a unas 8 cuadras del centro de la ciudad de Ayacucho. De una u otra manera fue un lugar también espacioso, ¿no? Para poder atender ahí a los que estaban un poco mal. Pero también el cementerio era demasiado pequeño, recién se había creado en el año de 1826, era un cementerio pues que no tenía las condiciones adecuadas, todo era enterrar en el suelo y hay documentos en los cuales nos mencionan básicamente de que cuando fallecían la población, algún poblador, se lo llevaba al cementerio y lamentablemente como era en el suelo, los perritos pues a veces las tardes, las noches, así lo sacaban, porque como era abierto, iban, escarbaban y eso se encuentra en los periódicos de la época, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí tenemos también el otro lazareto, ¿no? El de Quicapata, que ahora, pues, si uno visita Ayacucho va a encontrar que el lazareto de Quicapata, pues, es un cuartel ahora, ¿no? Pero en esos tiempos era una pequeña hacienda muy amplia, donde, como dice ahí, la distancia de 3,5 kilómetros, en una elevada rodeada de colinas, ahí los pacientes serán acogidos y auxiliados inmediatamente para que y el pueblo pues sano no corra azares, no corra peligro de infectarse. Entonces, esa epidemia pues era fuerte, ¿no? Y nosotros le consideramos como el virus de la muerte, pero hoy vemos que vamos a ver que el COVID pues es mucho más peor, ¿no? Pero según este cómputo, la ventaja del lazareto de Itapata sobre el Ñañapuquio pues muestra que tenía sus ventajas. Pues ahí vemos Liberal, que es un periódico en esos tiempos va informando a cada momento sobre lo que está aconteciendo. Entonces, ahí tenemos también lo que está ocurriendo ahora en nuestra realidad, comparando con después vamos a comparar un poco con lo que es la epidemia de 1856.
pues ahí tenemos que cuando se llega el mes de marzo en Chiclayo, las cosas pues estaban tranquilas. Y pongo Chiclayo porque nosotros estuvimos por estos meses por ahí, unos días y había noticias, pero no había una cosa exacta y volvimos a Ayacucho y acá pues nos cogió la cuarentena y de otra manera más de 15 días se quedó pues en esa tarde, ¿no? Una tarde en la cual no, quizás los peruanos no vamos a poder olvidar tampoco. Entonces, ese sentimiento de entender lo que ocurría en otros países como China, en Italia, Alemania, España, la pandemia comenzó a invadir también nuestro Perú. La siguiente, por favor. Y en el día 2 de julio, para Ayacucho va a existir pues una cantidad de 2.200 infectados con 42 personas fallecidas. Todavía estamos en julio. Y ahí en las provincias como Huanta hay infectados 98, en Huamanga 163, en Cangallo 8, en Vilcabamán 8, en Víctor Fajardo también hay 6 contagiados, en Parinacochas, que es casi a 12 horas de Ayacucho, 32, y Paucar de Sara. Entonces, de una u otra manera, los distritos que están cercanos también a Ayacucho, como el distrito de San Juan Bautista, tiene 101 infectados, Carmen Alto, que es otro, tiene 100 contagiados, el distrito donde uno vive, que es Andrés Avelino Cáceres, tiene 235 y así sucesivamente se va viendo que ya para julio la selva también ya tiene 5 casos, que no lo tenía, poco a poco se va diciendo. Entonces hacemos la comparación ya con lo que viene a ser el coronavirus del 2020 y la fiebre tifoidea de 1856, podemos manifestar que existen pues algunas similitudes. Veamos esas similitudes para entender un poco la comparación. La siguiente, por favor. Profesor Vázquez, le quedan 5 minutos. Ya, sí, esto ya. Se autorizó pues la limpieza de las calles, la sequía que circulaban en la ciudad. Como ven ustedes, acá también había fumigación de los establecimientos comerciales en tiendas, fumigación de templos, casonas, parques, plazoletas para 1856. También había pues compañía de prevención en la cárcel, en la escuela, en colegios, y la conducción, como hemos visto, de los apestados al lazareto de Quicapata, estando en cuarentena, ¿no? Y el traslado de los fallecidos pues al cementerio general, como hoy día se hace. Entonces, si uno observa la comparación, igual en pandemia ha habido fumigación de los establecimientos comerciales, se movieron las calles, los barrios, se han realizado campañas de prevención por la radio, televisión local, el Facebook, Instagram, en el caso de nosotros, y los contagiados son conocidos por el hospital COVID en la ciudad de Ayacucho. Entonces, ahí están los síntomas. En el caso de la epidemia de 1856 tenemos los síntomas de fiebre, sudoración y dolores. Y en el caso de la pandemia, de lo que estamos atravesando, fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en la garganta que produce tos seca constante, dolores de espalda, pérdida del gusto y el olfato. La siguiente. Y para concluir, pues podemos manifestar, miren, hasta el día de hoy, en Ayacucho nomás, en Ayacucho ya tenemos pues una gran cantidad de contagiados, 43.142 contagiados al 11 de junio de este año, desde que empezó. Y fallecidos hasta el 11 de junio hemos tenido 1.130, mientras que los recuperados sí son 30.900. Entonces, siendo así, el virus de la muerte es mucho más letal, ¿no? Digamos, si antes pensábamos que la epidemia era mucho más mortal, hoy hemos observado que hasta el momento la pandemia aquí en la región de Ayacucho es mucho más letal. Entonces, concluimos en decir de que como historiadores pues tenemos que entender de que en otra forma esta comparación la hemos hecho para ver también que no solamente los historiadores podemos trabajar el pasado, sino también la historia inmediata. Y esa historia inmediata se siente para poder dar a conocer a nuestra sociedad lo que ocurrió,
lo que ocurre ahora, ¿no? Hacer una comparación y darle a conocer también a nuestras autoridades para que ellos también en un momento dado puedan entender de que se pueden dar las mejores prevenciones. La siguiente para concluir ya. Y finalmente, para decirles a ustedes, a todos los que nos escuchan, nos ven, somos historiadores del presente, somos historiadores pues, globales, que acudimos pues, al pasado para comprar el presente y para darle a conocer a nuestros contemporáneos lo que sucedió en nuestro territorio de Ayacucho, y lo referente a la epidemia y en este caso a lo que viene a ser la pandemia del COVID-19, para que el público pues, tenga una idea más cabal, más coherente de lo que ocurrió y lo que ocurre en nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José María Vázquez. Gracias. Un aplauso por su gracias. trabajo y por compartir sus ideas con nosotros en el contexto de Ayacucho. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente exposición, que es del profesor Henry Rojas de la Universidad Nacional de Trujillo. El título de su ponencia es Las políticas de salubridad en la ciudad de Trujillo, 1850-1900, aspectos políticos, sociales y culturales. Entonces, Henry, por favor, voy a ponerte como anfitrión. Me dijiste en el Rojas Henry, ¿no? Sí, profesor. Adelante. Ok. Ya estamos. Muy buenas tardes a todo el público presente, a los miembros de esta mesa de investigación, al público asistente. Mi nombre es Henry Rojas y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar mi tema de investigación, el cual se titula Las políticas de salubridad en la ciudad de Trujillo durante los años 1850-1900, aspectos políticos, sociales y culturales. Bueno, quisiera mencionar que esta exposición está dividida en tres partes. La primera vamos a ver aspectos generales como el contexto de la ciudad antes de la reforma de 1850. En la segunda vamos a ver cómo se van a aplicar las políticas sanitarias en la ciudad. Y en la tercera vamos a visualizar cómo la guerra del Pacífico y la expansión poblacional va a influir en la sanidad de la ciudad de Trujillo. Bueno, pasemos a ello. La parte 1. El contexto de la ciudad antes de la reforma sanitaria de 1850. Bueno, desde su fundación en el siglo XVI, la ciudad de Trujillo va a estar ubicada en la zona norte del virreinato peruano. En la zona norte, y que por diferentes motivos se trató de trasladar la ciudad hacia otra zona, sin embargo no se logró consolidar ese propósito debido a la falta de solvencia económica. Bueno, por su ubicación, la ciudad de Trujillo va a adquirir diversas características, ya sean características económicas, características culturales y características arquitectónicas. Y también va a adquirir una característica climática. Por su cercanía a la línea ecuatorial, la ciudad de Trujillo debería tener un clima tropical. Sin embargo, debido a diferentes factores, como lo van a ser la corriente de Humboldt, que viene de la parte sur, la cordillera de los Andes, que también protege a la zona costera de que se infiltren vientos cálidos de la zona de Brasil, y también el anticiclón del sur, que va a permitir la ventilación del territorio costero. Estos tres factores van a hacer que la ciudad, en vez de tener un clima tropical, tenga un clima templado, y tal como lo manifiesta Feijó de Sosa en su relación descriptiva de Trujillo, va a tener un clima de primavera, templado, que no va a ser ni muy cálido ni muy frío. Debido a esta característica climática, la ciudad de Trujillo va a ser catalogada, o más bien la zona costera del Perú va a ser catalogada como una zona benigna, muy
muy mala para la salud de los pobladores que la habitaban. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que en aquellos años, allá por el siglo XVIII, siglo XIX, estaba en boga o tenía mayor aceptación la teoría miasmática, la teoría que decía que los miasmas eran los culpables de generar enfermedades dentro de las personas. ¿Y cómo se generaban estos miasmas? Bueno, los miasmas eran más que todos extrañas partículas insanas o fluidos malignos que se propagaban rápidamente por los aires y hacían que las personas adquirieran enfermedades. Es decir, que los miasmas vendrían a ser los malos olores emitidos por diferentes cuerpos que entran en putrefacción. Y es así como la costa, al tener un clima cálido y también a veces húmedo, va a comenzar a propagar o a generar rápidamente miasmas en cada una de las urbes ubicadas dentro de estas zonas. Y es así como se comienza a relacionar que un clima cálido y húmedo va a hacer que se generen rápidamente más miasmas. Y es así como los diferentes médicos van a comenzar a designar algunas ciudades de la sierra como zonas más sanas que las costas, y es así como se van a generar diversas terapias climatológicas para que la gente que haya adquirido una enfermedad pueda ir a esas zonas a sanarse. ¿Y cómo se encontraba la medicina o cuál era la concepción más que todo de las enfermedades en aquellos años? Debido a la falta de más que todo, de una enseñanza moderna en los centros de estudios de aquella época, como la Universidad de Lima y otros centros menores dentro de la capital, no se llegó a modernizar la enseñanza de la medicina, por lo cual hasta el siglo XIX se va a tener una enseñanza paupérrima de la medicina y va a hacer que la gente muera rápidamente, ya sea por las enfermedades adquiridas o también por los tratamientos designados por los médicos. Y es así como la gente va a tener una concepción de que los médicos, en vez de curar, van a matar. Y es así como la gente, en vez de recurrir a estos médicos egresados de los centros de estudios, van a preferir recurrir a los médicos indígenas, que por aquel entonces tenían conocimiento de plantas medicinales y que van a tomar gran prestigio durante el virreinato peruano. Bueno, ¿y cómo se encontraba higiénicamente la ciudad de Trujillo por aquella época, durante el virreinato peruano? Bueno, la ciudad de Trujillo durante aquellos años se va a encontrar en un desaseo total. Las acequias, las calles y cada uno de los espacios públicos dentro de la ciudad se van a encontrar desaseadas, y por cada cuadra se van a comenzar a visualizar diferentes muladares, desechos y todo tipo de basura dentro de la ciudad. ¿Y por qué se va a ver o se va a tener este contexto, este panorama? Lamentablemente, durante este periodo, la población no va a tener una cultura higienista. O sea, no va a decir, si tiro esto, voy a contribuir a que se generen más miasmas, etc. Sino que la población se va a acostumbrar a vivir en este contexto insalubre y va a hacer que aumente la suciedad en las calles y aumente también los miasmas. Este es un mapa del siglo XVIII de la ciudad de Trujillo, donde se puede visualizar la distribución del agua dentro de la ciudad, en la cual va a estar dividida en pequeños ramales, y que la cual va a ser o va a tener una función de distribuir el agua dentro de la ciudad. Sin embargo, durante este periodo, estas acequias van a ser más que todo utilizadas por la propia población como métodos o instrumentos para comenzar a deshacerse de la basura. Y es así como la población va a comenzar a desechar todo tipo de basura, desperdicios en las acequias, la cual va a ser, lo cual va a contribuir a la contaminación del agua, a la contaminación de la acequia y a la contaminación también de la ciudad,
¿Y dónde mayormente se ubicaban los desechos de la ciudad? Bueno, según cronistas y según investigadores que ya han tocado ese tema, mayormente la basura o los muladares se ubicaban en cada una de las esquinas de la ciudad y también en las zonas cercanas a la muralla de la ciudad. ¿Y por qué en estas zonas? Básicamente se ubicaban en esto o tiraban los desechos dentro de estos espacios porque estos espacios no había, no había patrullaje, no había iluminación y que por lo tanto eran espacios óptimos para desechar cualquier tipo de desperdicio en aquellos sitios, en aquel momento. Bueno, como ya había mencionado, los indígenas van a comenzar a tener protagonismo dentro de la medicina en aquel entonces, y que los médicos europeos, tanto médicos de Europa, médicos criollos, van a tener a los médicos indígenas como un rival. ¿Y por qué? Más que todo porque los diagnósticos brindados por los médicos europeos y criollos eran métodos rudimentarios que conllevaban a que el enfermo se enfermara más o muriera del tratamiento, o si no muera por la propia enfermedad. Y al visualizar la población que los métodos de los médicos europeos no servían o tenían poca eficacia, van a recurrir a los médicos indígenas, los cuales trataban a los enfermos con diferentes hierbas, con diferentes brebajes, etc. Y es así como el médico indígena durante el periodo virreinal va a comenzar a adquirir esa importancia en la población y en la medicina. Al percibir los médicos europeos que los indígenas tenían más aceptación dentro de la población, van a comenzar a apropiarse de su cultura, apropiarse de las medicinas que estos usaban. Y es así como ellos, los médicos europeos y criollos, van a comenzar a adquirir diversos aspectos culturales, medicinales, de los indígenas, y es así como se va a formar la medicina europea, la medicina peruana, la cual va a tener elementos europeos y elementos indígenas. Y esto va a traer como consecuencia que la medicina indígena y los propios indígenas y su cultura sobrevivan hasta la República y hasta estos momentos, hasta la actualidad. Bueno, por aquel entonces también se estaba dando una baja demográfica dentro de la ciudad. Se puede visualizar en este cuadro que en el año 1760 la ciudad de Trujillo va a tener una población de 9.289 pobladores. Sin embargo, esta cifra va a comenzar a disminuir. En años posteriores iba a comenzar a subir nuevamente. Esta cifra se va a comenzar a incrementar por la diferente traslado de la gente de la sierra hacia la costa. Y es así como el aumento de la población dentro de la ciudad de Trujillo va a hacer que la sociedad de las calles se incremente. ¿Por qué? Porque la población que habite la ciudad de Trujillo, o la que recién se instale dentro de la ciudad de Trujillo, no va a tener esa conciencia higienista al llegar. Por lo tanto, va a hacer que se ensucie más la ciudad de Trujillo, sus calles, sus plazas y sus acequias. Bueno, la parte 2. El impacto de la implementación de las políticas sanitarias. Bueno, para el año 1821 ya se consolidó la independencia del Perú, y que uno de los principales personajes que van a comenzar a tomar protagonismo dentro de la nueva república van a ser los médicos. Los médicos que van a tener una labor política y por la cual van a comenzar a decidir que van a ser mejor políticos que médicos. Y es así como se van a comenzar a ver poca población de galenos dentro del Perú, porque la gran parte se va a decidir a postular para tener un cargo público. Sin embargo, este aspecto va a ser muy beneficioso para la naciente república. ¿Por qué? Porque estos médicos van a proponer desde un primer momento leyes sanitarias, leyes que se van a preocupar por la salubridad de las calles
tanto de Lima, de Trujillo y de las demás ciudades del interior del país. Y es así como se va a construir un sistema sanitario del cual se va a tratar de comenzar a asear las calles, las alamedas y las acequias de todas las ciudades de la nueva república. Y es así como a nivel nacional se van a comenzar a fundar diversos organismos, los cuales van a tratar de comenzar a construir un sistema sanitario que generara limpieza dentro de las ciudades del país. En el año 1826 se funda la Junta de Sanidad, en el año 1835 se funda la Beneficencia, y ya durante los primeros años de República se van a comenzar a redactar diferentes reglamentos, los cuales van a encargar a los municipios la higiene y ornato de la ciudad. Y también, después de redactadas estas leyes que daban inicio a diferentes organismos destinados a la limpieza de las calles y de las diferentes infraestructuras de la ciudad, en la ciudad de Trujillo se va a visualizar un evento similar. A partir del año 1856 se van a comenzar a fundar diferentes organismos, los cuales van a tratar de originar un pequeño sistema sanitario dentro de la ciudad. Y es así como se va a fundar la Junta de Progreso Local en el año 1826, la Beneficencia en el año 1826 también, y la Inspectoría de Higiene en el año 1856. Estos tres organismos van a tratar de asear las calles, inculcar a la gente a que no botara sus desechos a las calles, a las acequias, y van a comenzar a cumplir sus funciones a partir del año 1856. Para el año 1795 se puede visualizar que la población de Trujillo tiene una cifra demasiado alta, 12.032 pobladores dentro de la ciudad, y que para el año 1876 la cifra va a disminuir, va a tener una población de 9.763 pobladores. Esto va a comenzar a generar una preocupación dentro de la ciudad, porque se va a ver un decrecimiento poblacional muy notorio dentro de la urbe trujillana. Y es así como a partir de esta preocupación se comienza a implementar las políticas sanitarias para eliminar el miasma, que era identificado como el generador de enfermedades dentro de la urbe. Y es así como también sucesos como el fenómeno del Niño y terremotos van a comenzar a diezmar más población y hacer que la población salga de sus casas y tengan contacto mayor con los miasmas. Y es así como la población se va a enfermar más y va a morir más, no por estos dos sucesos, sino por las enfermedades como la viruela, enfermedades gastrointestinales, etc. Henry, te quedan 5 minutos. Ok. Bueno, para el año 1860, la población galénica de la ciudad de Trujillo va a ser paupérrima. Va a tener solamente 3 médicos, los cuales van a tratar de curar a toda la población enferma que padecía una enfermedad dentro de la ciudad. Sin embargo, no van a poder con todos los enfermos debido a su escaso número dentro de la ciudad. Es así como estos van a comenzar a apoyar estas políticas sanitarias, porque van a ver con buenos ojos la limpieza de la ciudad y la eliminación de los miasmas dentro de la misma. La reforma se va a dar, y es así como se va a dar la reforma sanitaria, y se va a dar en 3 aspectos. Se van a comenzar a prohibir los enterramientos dentro de la ciudad, la cual ya ha sido aplicada por el virrey Abascal. Sin embargo, durante la República del Perú se van a comenzar a retomar algunas leyes virreinales para comenzar a asear las calles. También se va a comenzar a generar cuerpos que aseen las calles
de Trujillo, las alamedas y las acequias, para poder así limpiar y eliminar los miasmas dentro de las calles de Trujillo. Y se va a comenzar a instruir a la población de la importancia de la higiene para la conservación de la salud. Y es así como se van a enseñar a la gente que botar basura a las calles va a hacer que se propaguen o se generen más miasmas, y que estos miasmas van a hacer que ellos se enfermen y que adquieran más enfermedades y que estos causaran su muerte. También van a haber obstáculos dentro de la ciudad y dentro de este movimiento sanitario, porque no van a ver con buenos ojos estas políticas sanitarias, porque más que todo eran propuestos por los médicos europeos y criollos, y que al iniciarse este movimiento sanitario, se va a generar, por otro lado, un movimiento antisanitario que va a tratar más que todo de derrumbar estas políticas sanitarias, porque no tenían, o más que todo atentaban contra la privacidad de la población. Es así como se concebía ahí. Bueno, en la tercera parte, el impacto de la Guerra Pacífico y la expansión poblacional dentro de la ciudad de Trujillo, a finales del siglo XIX. Iniciada la Guerra del Pacífico, terminado el primer periodo, en 1879, la guerra se va a trasladar a la zona norte del país, y es así como se va a invadir la ciudad de Trujillo y algunas ciudades norteñas también. Y si bien van a haber diversas consecuencias, tanto económicas, sociales, culturales, la consecuencia sanitaria va a ser más notoria. ¿Por qué? Porque al instalarse dentro de la ciudad de Trujillo estas tropas chilenas, se va a comenzar a dejar de aplicar esta reforma sanitaria. Se va a comenzar a desaplicar estas políticas sanitarias, y es así como se va a retroceder. Las ciudades van a volver a su antiguo contexto, lleno de suciedades, la población va a adquirir nuevamente esta cultura antisanitaria, antihigienista, y es así como esta invasión va a generar que ya no haya un progreso higienista, sino haya un retroceso, porque no se podía legislar nuevas leyes, no se podía aplicar estas políticas sanitarias. Y es así como, teniendo en cuenta este contexto insalubre de la ciudad, en el año 1882 se va a generar o se va a llevar a cabo la epidemia de la fiebre amarilla. Terminado el proceso de invasión de la ciudad de Trujillo, la ciudad va a comenzar a expandirse hacia afuera, y la cual va a generar que nueva población se acople a la ciudad, y así esta nueva población deambule por las calles de Trujillo, generando más sociedad, porque esta nueva población venía con una cultura no higienista, sino una cultura antihigienista, una cultura del campo, como lo denominan algunos investigadores. Y eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Henry, por esta excelente exposición. Te pido, por favor, que me devuelvas el anfitrionaje para ser host. Ya, un momento, por favor. Sí, claro, con calma. Bueno, igual le damos un aplauso a Henry por su exposición, y agradecemos pues los aportes que nos ha estado compartiendo. Ahora vamos a tener la tercera ponencia. Está con nosotros el profesor Edison Quispe de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y su ponencia se titula 200 años de una salud pública resquebrajada, la experiencia local de Arequipa frente a las crisis epidémicas. Entonces, adelante, Edison. Voy a empezar a compartir también. Ok, muchísimas gracias. Primeramente agradecer a la Comisión Bicentenario por la aceptación de este pequeño trabajo. Ya vengo trabajando el tema de las epidemias durante bastante tiempo. Tengo en mente, en proyecto todavía ya bastante avanzado, un tema de tesis sobre el siglo XIX y el siglo XVIII sobre las epidemias en Arequipa.
Y bueno, para esta oportunidad, viendo prácticamente el tema del Bicentenario, me había propuesto extenderlo un poquito para el siglo XX y hacer algunas comparaciones. Entonces, por favor, profesor, si pudiera usted, la siguiente. Entonces, como objetivos de este pequeño trabajo vamos a tener, en el primero, analizar la larga data de registros epidémicos ocurridos en la ciudad de Arequipa. Tenemos prácticamente para el siglo XIX una larga data construida de registros epidémicos, y no solamente de esto, sino de otros eventos, digamos, meteorológicos, porque justamente los eventos epidémicos son a veces consecuencia justamente de estos procesos mucho más grandes, ¿no? Justamente problemas, por ejemplo, globales, o problemas climáticos anteriores a estos eventos. Y el segundo objetivo es explicar cómo estos eventos fueron construyendo diferentes crisis de salud pública, las cuales se expresaron en las acciones del Estado, la ciudadanía y de la empresa privada. Ahí entraremos en una especie de comparación entre el periodo actual, ¿no es cierto?, del coronavirus, del COVID-19, desde 2020-21, con otras epidemias del pasado. ¿Sí? Entonces, el siguiente, por favor, profesor. Entonces, a manera de introducción, primeramente, el problema de las crisis. El problema de las crisis en la historia peruana se ha trabajado sobre todo como principalmente problemas políticos y económicos. Entonces, justamente la historia peruana como que se maneja mucho a partir de estos ejes, ¿no? Entonces, se ha dejado de lado una historia mucho más rica que hoy en día, si no es el coronavirus, no se podría poner en contexto, digamos, los problemas epidémicos del pasado, ¿no? Siempre se ha trabajado, digamos, a partir de un salto de garrocha, digámoslo así, ¿no? Eventos epidémicos ya conocidos, ¿no? La epidemia, por ejemplo, de peste bubónica de 1903-1906, muy presente en Lima, por ejemplo, la epidemia de la gripe española, ¿no? De la mal llamada gripe española de 1918-1920, luego tenemos más atrás la epidemia de fiebre amarilla en Lima, 1868, luego damos un salto de garrocha hasta el siglo XVI, ¿no? Y encontramos varios vacíos que justamente necesitan ser llenados. Entonces, luego, engloba también muchas más aristas, vemos, ¿no? No es solamente también el problema solamente de las epidemias, como les había mencionado, los problemas políticos, económicos, sí, son la parte, digamos, superficial de los problemas, pero hay más. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, problemas ambientales, los problemas demográficos, los problemas culturales, problemas epidémicos, etcétera, etcétera. Entonces, el aspecto sobresaliente de cada crisis vendría a ser, considero yo, el epidémico, ¿no? Así como, digamos, cuando aplicamos la teoría del sistema de antiguo régimen económico, por ejemplo, vemos que basta un pequeño aspecto o un pequeño problema en el clima para que no sé, para que se mueva prácticamente todo el contexto social, económico y político. Suben los precios, hay inflación, ¿no? Aparecen prácticamente problemas sociales, protestas, como ocurrió, por ejemplo, con el tema de la Revolución Francesa, ¿no? En 1789, antes de la Revolución Francesa, un contexto muy problemático en Francia, que justamente tenían que ver también con problemas climáticos, como denomina Emmanuel Leroy-Ladurie, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener también ¿cómo se puede aplicar este sistema económico de antiguo régimen en el siglo XIX? ¿Existe realmente un sistema económico de antiguo régimen en el Perú? Mucho o muy poco se ha hablado prácticamente de manera local sobre este tipo de cosas, porque hemos dejado, como les había mencionado, el tema epidémico y el tema climático de lado, y nos hemos ido prácticamente de manera, llamémoslo así, de manera muy centralista, ¿no es cierto?, ubicándonos en Lima, y pasando de lado o dejando de lado prácticamente el tema de las provincias, que son más proclives, digamos, al clima, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, a una ciudad de Arequipa prácticamente abastecida, muy abastecida de agua, gracias a la construcción de 3 represas en la época de 1930-1940. Pero antes de esa época veíamos a una ciudad de Arequipa prácticamente desabastecida. Solamente tenía agua hasta mayo, y eso todavía. Había solamente una cosecha y luego tenía muchos problemas económicos que se traducían principalmente, considero yo, en este sistema de antiguo régimen económico. Es decir, la falta de agua ocasionaba prácticamente problemas en la ciudad, y esto, aunado a los problemas políticos y económicos, al final terminaban en la aparición de una epidemia, ¿no? O de varios focos epidémicos pequeños. Entonces, la siguiente, por favor, profesor. Listo. Entonces, la primera parte de las grandes epidemias del siglo XIX a las grandes epidemias del siglo XXI, le he titulado esta parte así. Entonces, vamos a encontrar que en el siglo XIX el factor guerra, como producto social y político detonante de las grandes crisis y coyunturas del país, es decir, la guerra prácticamente del siglo XIX, o el factor guerra, ¿no es cierto?, de las revoluciones civiles, la misma guerra de independencia, prácticamente ha puesto debajo de la mesa
o debajo, digamos, de la alfombra, de los problemas epidémicos y demográficos. Entonces, como yo considero, la guerra prácticamente desplaza el mismo contexto social a un segundo plano, ¿no? No hay prácticamente una descripción ahora sucinta de todos los eventos, aparte de la guerra, que se entremezclan juntamente con este suceso. Entonces, este suceso yo lo considero, digamos, muy importante. La guerra sí es un factor, digamos, determinante, porque ayuda a la extensión de también los virus y las bacterias, como vamos a ver a continuación. Entonces, en los ejemplos yo les he colocado aquí, por ejemplo, la guerra de la independencia en el movimiento de tropas en el sur. Gamarra, que es enviado desde Lima con un contingente, más o menos unos 500 hombres hacia el sur en la campaña de Puertos Intermedios, en 1823, trajo consigo una enfermedad, que era la disentería, muy proclive a aparecer en los tiempos de guerra, ¿no es cierto? Entonces, esta enfermedad sigue el mismo camino incluso que el ejército traído por Gamarra, ¿ya? Él ingresa por Moquegua, ¿no es cierto? Y la enfermedad, cuando nosotros revisamos, o cuando yo reviso los libros parroquiales, justamente esta enfermedad sigue el mismo rastro de Gamarra, del ejército de Gamarra, ¿no? Y así, cuando ingresa Gamarra a la ciudad, también ingresa la epidemia, o en este caso, la enfermedad a la ciudad, y se expande el contagio. Luego, en la guerra civil, pero esto, a ver, a lo que voy, esta enfermedad no es mencionado prácticamente por los, digamos, los grandes investigadores de los sucesos justamente políticos, ¿no? Justamente por eso le decía, la guerra es el gran, digamos, elemento descriptivo de la lucha por la independencia. Igualmente, las guerras civiles, por ejemplo, como voy a describir a continuación, 1856, y que lo ha tocado el profesor Vázquez, nos dice que en pleno, en este contexto de la lucha entre castillistas y vivanquistas en 1855-56, ocurre una epidemia de fiebre tifoidea, aunque algunos mencionan que era tifus, ¿no? Recordemos que son dos enfermedades completamente distintas. Algunos mencionaban incluso que era el cólera morbus. Incluso hay otros investigadores o del mismo, o un médico, si no me equivoco, se apellidaba Smith, ¿ya? Que mencionaba que era una transformación que había sufrido el germen de la fiebre amarilla, ¿no es cierto?, proclive o producto del cambio climático ocurrido a mediados del siglo XIX, o sea, el calentamiento prácticamente global, está hablando prácticamente del calentamiento global, digamos, una acción ya de un detonante prácticamente del clima. Entonces, este aspecto, por ejemplo, de la epidemia de fiebre tifoidea y tifus tampoco es mencionado en el contexto de la lucha entre castillistas y vivanquistas. Luego, en la guerra con Chile ocurre también lo mismo, en la campaña del sur. Hay una epidemia prácticamente de tifus en la ciudad muy digamos, dañina para la población, según mencionan las fuentes y los periódicos de la época. Y luego tenemos el ejemplo más palpable, eso de la Primera Guerra Mundial. La epidemia o la pandemia de la gripe española no fue conocida sino tiempo después, o sea, no fue mencionada en el mismo contexto de la guerra. La guerra ocupaba prácticamente todos los planos, todas las portadas, digamos, de los periódicos, y la epidemia era solamente conocida en España, se nos menciona, ¿no es cierto? Y de ahí prácticamente deriva el nombre de gripe española. Y después, recién ya en el siglo XX, es cuando toma el interés, digamos, que debía considerarse a la pandemia de ese momento, ¿no? Por favor, profesor, el siguiente. Bueno, entonces, esta primera tabla que yo les estoy mostrando es las epidemias y los brotes ocurridos entre 1821 y 1919 en la ciudad de Arequipa. Como vemos nosotros, hay bastantes eventos, son cerca de 40 que se desarrollan en alrededor de 100 años. Entonces, bajo ese aspecto y considerando, digamos, un aspecto, digamos, estadístico, así, muy rápido, podríamos decir que cada 4 o 3 años se presentaba un evento en este periodo de tiempo, ¿no? Un evento epidémico. Y muchos de estos aspectos epidémicos estuvieron mezclados, como les había mencionado, con contextos de guerra, suba de precios, eventos prácticamente climáticos como sequías, heladas, ¿no? Terremotos. La ciudad de Arequipa prácticamente es un territorio muy proclive a ello, como vamos a ver a continuación. Profesor, por favor. Ya está. Aquí tenemos prácticamente los eventos más importantes, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eventos dentro de este rango, ¿no es cierto?, de tiempo, que nosotros hemos considerado como los más importantes y los que han tenido prácticamente un detonante mayor, ¿no? Ahí vamos a tener conflictos sociales, suba de precios, el papel del clima. Aquí en la franja izquierda van a ver ustedes el evento climático prácticamente que antecedió a la epidemia. Vamos a tener lluvias abundantes, sequías, por ejemplo, heladas,
En el caso de 1868, el terremoto y el tsunami prácticamente en la zona sur, ¿no? Y luego el aspecto más rimbombante después de los terremotos y tsunamis en la ciudad es la sequía, pero tampoco no se le ha puesto, digamos, un interés en la historiografía local, ¿no? Esto ya recién prácticamente se está viendo por el tema, digamos, medioambiental, que está hoy en día un poco de moda, aunque un poco desplazado por el tema epidémico, ¿no? El siguiente, profesor, por favor. Listo. Y llegamos a las epidemias del siglo XX y el siglo XXI, de los cuales no tenemos muchísimos datos. Pero bueno, no, nos hemos quedado en 1920. Entonces, aquí, de 1920 en adelante, hasta 1900, prácticamente 57, 58, no hay nada, ¿ya? Hay pequeños brotes locales, sí, pequeños brotes locales de viruela, sarampión prácticamente, pero son focos demasiado locales, es decir, hay 5 o 6 casos de brotes epidémicos y luego inmediatamente se enviaban al vacunador, ¿no? Para poder, digamos, tratarlos y poder de esa manera paliar o evitar prácticamente su extensión. Entonces, ¿qué ocurre? Desde 1920 hasta la época de 1940, recordemos que en el Perú se da una explosión demográfica. Yo considero que este silencio prácticamente epidemiológico de esta época fue también motivo, o digamos fue motivante, ¿no es cierto?, de esta explosión demográfica, ¿no? Si hubiera prácticamente epidemias importantes, se hubieran registrado en la ciudad, pero no hay ningún evento. Entonces, este silencio epidemiológico es importante prácticamente resaltar para rescatar después el crecimiento demográfico de la ciudad, pero siempre tomando en cuenta las características y las condiciones de la sierra. ¿Por qué? Porque la sierra, prácticamente la población de la sierra, es la que motiva luego el crecimiento de la ciudad, gracias a las migraciones, ¿no es cierto? Entonces, ese silencio epidemiológico no solamente existe en la ciudad, sino también en las zonas de la sierra, ¿ya? Sino también en las zonas de la sierra. Entonces, en 1957 recién aparecen algunas enfermedades, hubo algunos casos en la ciudad, se menciona en las fuentes. En 1968 también aparece la gripe de Hong Kong, también hubo algunos casos en la ciudad, pero esto no es descrito de manera, digamos, alarmante, como va a ocurrir, por ejemplo, con ni siquiera el SIDA de 1987, no es descrito de una manera alarmante en la prensa local. Recién prácticamente, digamos, el evento alarmante va a ser los casos de cólera de 1991, ¿ya? Y luego vamos a tener el caso de la gripe porcina del H1N1, el más conocido, ¿no es cierto?, por nosotros, del año 2009, y finalmente vamos a tener el caso del coronavirus. Profesor, por favor, siguiente. Ahorita, en este periodo de tiempo, a la fecha, ¿no es cierto?, en la ciudad, vamos a tener 84.313 casos de COVID-19, los cuales están descritos prácticamente en esta línea de datos brutos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que la segunda ola, ¿no es cierto?, en Arequipa, se ha detenido, ¿ya? Se ha detenido. Pero hay un problema aquí, que justamente lo vamos a ver en el tema, en el siguiente apartado que vamos a ver. A ver, profesor, por favor. Entonces, los problemas de la crisis epidémica en 200 años. Vamos a hacer aquí algunos puntos, un ejercicio de comparaciones del pasado y el presente del coronavirus. Entonces, aquí tenemos una noticia que fue prácticamente, digamos, una noticia viral de la semana pasada, de un médico, ¿no? Un joven que recorría prácticamente a caballo la comunidad campesina de Pampamarca, en la zona de La Unión, que se trasladaba a caballo para llevar pues, vacunas contra la polio para la población local. Entonces, esto era descrito en un plano, digamos, de heroicidad prácticamente del joven, ¿no es cierto?, que se atrevía prácticamente, pues, a pesar de los problemas, a ir y no olvidarse, ¿no es cierto?, de la población. Pero detrás hay, digamos, un problema, el problema estatal, ¿no? Hay una crítica prácticamente al papel del Estado y de sus instituciones. O sea, la crítica prácticamente que nosotros estamos o deberíamos partir de esta imagen no se da, ¿sí? En cambio, hay una romantización, ¿no?, del papel del joven que se presta, se sube a su caballo y se va, ¿no es cierto?, a pesar de los problemas. Entonces, hay un problema aquí. La prensa justamente oculta, o no sé cuál sería el término normal para tratar este caso, pero falta una crítica, digamos, al papel del Estado más real, ¿no? Falta una crítica prácticamente al papel del Estado más real. Y esto me hace recordar prácticamente a las mismas campañas de vacunación de la época de 1829. En 1829 hubo una campaña de vacunación, pero hubo un problema de trasfondo. En 1829 en la ciudad se dio una epidemia de sarampión, pero el prefecto decidió emprender una campaña de vacunación contra la viruela, ¿ya? Y la población tuvo miedo prácticamente de vacunarse porque pensaban que la vacuna que estaba contra la viruela generaba el sarampión.
¿no? Algo que es también, digamos, de comparación con lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Donde están grupos prácticamente radicales que se oponen a la vacunación, expresando libertad prácticamente para poder tener la libertad, ¿no es cierto?, de poder decidir sobre su cuerpo, pero en realidad lo que están haciendo es expandir noticias prácticamente muy alarmantes, que pueden incluso, o que han incluso detonado en un momento, o que han detenido, perdón, la campaña de vacunación, ¿no? Como la expresaba a través, por ejemplo, de los canales de Willax. ¿Sí? Profesor, por favor, siguiente. Luego, la aparición de los remedios. La aparición de los remedios es algo también muy real en las épocas de epidemia, ¿no? En la actual ya tenemos prácticamente la aparición del CDS, ¿no? El famoso tratamiento prácticamente médico que fue seguramente utilizado desde hace tiempo, pero que salió a la palestra prácticamente en esta época, ¿no? Pero vemos que el trabajo de los ácidos, o sea, el trabajo, digamos, el tema del manejo de los ácidos contra las enfermedades también es un digamos, es un factor tomado muy en cuenta anteriormente. Aquí les pongo un dato. En 1823, un médico de la ciudad, Juan Manuel Vargas, menciona que a partir de que estaba en plena, prácticamente la ciudad en plena epidemia de disentería, él trataba a los médicos de disentería, ¿no es cierto?, del ejército. Entonces, ¿qué cosa hizo él? Él, como ve que nadie se curaba, empezó a aplicarles un ácido, el ácido nítrico. ¿Ya? Él menciona prácticamente que los enfermos de disentería morían porque se les obstaculizaban las vías, ¿sí? O sea, se morían prácticamente de un cólico, digamos, muy fuerte, y también les daba una especie de vómitos, ¿no? Muy fuertes. Entonces, él les aplicaba prácticamente el ácido nítrico, esto les despejaba, dice él, sobre todo las vías respiratorias, incluso algunos morían asfixiados, menciona él. Y este es un tema, digamos, para estudiarlo un poco más detenidamente, ¿no? Un poco más detenidamente. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí para no extendernos un poquito en el tiempo. Profesor, por favor. Te quedan 5 minutos, Edison. Ok. Luego, el miedo a vacunarse, bueno, ya lo habíamos mencionado. El miedo a vacunarse hoy en día es prácticamente una campaña muy real, ¿no? Una campaña muy real, pero ya lo habíamos mencionado. Profesor, por favor, para avanzar. Y luego, las autoridades locales. El tema de las autoridades locales en la ciudad también es un producto prácticamente de la realidad, ¿no es cierto?, del Estado. Entonces, en esta caricatura, por ejemplo, de Omar, que es un caricaturista muy reconocido a nivel nacional, nos menciona, hay dos personas prácticamente, digamos que es un padre y su hijo, y nos dice, esto es de 1991 en la epidemia de cólera. ¿Cómo no nos va a dar cólera? Pues si tenemos autoridades como las que tenemos, ¿no? Entonces, ellos prácticamente, digamos que detonaban, ¿no es cierto?, el tema de las autoridades porque eran ineficientes. Lo mismo lo podemos ver en el contexto del coronavirus en la actualidad. Vemos prácticamente una autoridad local, que en este caso es el presidente regional, en la cual les había mostrado antes un cuadrito, ¿no es cierto?, entre la primera y la segunda ola de Arequipa, tuvo un lapso de 2 o 3 meses para poder emprender una mejor campaña, prácticamente para mejorar los casos, o digamos, mitigar los casos para que se extienda el coronavirus en una segunda ola más dramática. Pero eso no ocurrió. La autoridad local estaba empeñada en hacer un cementerio, en vez de construir prácticamente hospitales de campaña, contratar más gente para poder tratar a esto, más camas UCI, implementar más camas UCI. Pero no, la autoridad estaba muy empeñada en construir un cementerio. Es decir, estaba más empeñado en enterrar a los muertos que prácticamente en curar a los vivos, ¿no? La siguiente, profesor, por favor. Y luego la infraestructura hospitalaria. Sucede aquí el mismo caso quizás de Ayacucho, ¿no? Una ciudad prácticamente que tiene 2 hospitales que son muy antiguos. El Hospital Goyeneche, que lo tienen en la imagen de la izquierda, data de 1912 su construcción. Y el Hospital Honorio Delgado, que está en la derecha, data de 1960. Se hicieron algunos cambios, algunas remodelaciones interiores, sí, pero no son prácticamente, digamos, no se abastecen para la ciudad. La ciudad ha crecido mucho desde la época de 1940, en la cual tenía prácticamente 100.000 habitantes y luego pasó a tener hoy en día casi 1.100.000, ¿no? Entonces vemos que la infraestructura y la capacidad hospitalaria prácticamente es otro de los problemas locales que se ven también en el tema del coronavirus actual, ¿no? Y ni siquiera con el tema del coronavirus. Hace tiempo me acordaba yo en el año, no sé si estoy hablando un poco exageradamente, pero en las noticias salían, por ejemplo, cuando se volcaba un bus, cuando había un accidente de tránsito, en el cual estaban, no sé, habían casos de 50, 60 personas, el hospital se saturaba, ¿ya? El hospital Honorio Delgado que atendía sus casos se saturaba, con 50 o 60 casos de personas. Las personas, los familiares llorando en el pasillo, etcétera, etcétera.
Y bueno, vemos ese tema hoy en día que es más atroz, ¿no? El siguiente, profesor, por favor. Ya no me creo. Ahí. Y luego vamos a tener el contexto sanitario, ¿no? En el contexto sanitario vamos a tener, y ni siquiera desde el contexto sanitario, ¿no? Desde el contexto actual, sino desde un contexto, digamos, más grande. El ingreso de los privados, ¿no? De los, exclusivamente de los médicos privados o de las empresas privadas para establecer clínicas. Por ejemplo, lo que más ha crecido en la ciudad no son los hospitales, pero sí las clínicas privadas. Tenemos cerca de 15, 16, y 4 de ellas pertenecen justamente a un conglomerado de empresas muy grandes, ¿no? Que dominan, digamos, el mercado, digamos así, ¿no es cierto?, hospitalario privado en el país, ¿no? Y que también tienen clínicas muy grandes en lo que es Lima, ¿sí? Entonces, ese es el problema en la actualidad. ¿Qué hacer? ¿No? 200 años pasaron prácticamente desde 1821, de la época de la independencia, llegamos aquí a la época del Bicentenario, pero ¿cuánto hemos avanzado en realidad? ¿No? ¿Cuánto prácticamente se ha cambiado desde esa época? Hay mucho que se ha cambiado, ¿no? Las redes de agua potable, la extensión, por ejemplo, de la empresa privada. Me acordaba una cosa, en la empresa, las empresas locales, prácticamente, o el Estado, ha dado lugar, ¿no es cierto?, ha dado como que ha sido desplazado por la empresa privada para que el tema de la salubridad sea prácticamente abarcado por ellos, ¿no? No solamente en el tema de las clínicas. Cerro Verde, desde el 2014, por ejemplo, se ha dedicado a lo que es la potabilización o el tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Antes teníamos el río Chili muy prácticamente contaminado, pero ahora la limpieza prácticamente de las aguas o el tratamiento de las aguas residuales no lo trabajó el Estado, sino lo ha trabajado prácticamente una empresa privada, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Cómo prácticamente vamos a recibir este bicentenario con tantos problemas, ¿no? Con tantas prácticamente espejismos con el pasado? ¿Qué es lo que hemos solucionado desde esa época? Hay mucho prácticamente por trabajar. Y bueno, creo que eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias al profesor Edison Quispe de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Así que también vamos a darle un fuerte aplauso por su trabajo, que nos ha enseñado bastante con respecto a lo vivido en estos 2 siglos de experiencia histórica en Arequipa. Bueno, vamos a dar ahora un espacio a algunas preguntas, si las hubiera. Si alguien desea plantear una cuestión, algo que aclarar, un comentario, lo pueden hacer, principalmente a través del chat, pero incluso si hubiera alguien que lo quisiera hacer de manera oral, también podemos habilitar esa posibilidad. Para ello, si desean, pueden levantar su mano para compartir su pregunta. Si no lo hubiera, en todo caso, quisiera pedirles a los 3 expositores que tal vez aquí hay alguien, antes de pedirles algo. El señor Aníbal Espinosa nos dice: ¿qué enseñanzas del pasado podemos rescatar para el actual contexto? ¿Okay? Y en todo caso, lo que yo quisiera pedir a los 3, en la misma línea de que señala Aníbal Espinosa, es pensar un poco en la línea del presente, ¿no? Estas relaciones entre pasado y presente que ustedes mismos han planteado. Me impresionó mucho la caricatura que mostró Edison Quispe sobre esta pareja que habla del cólera, ¿no? Haciendo uso del término también para referirse no solo a la enfermedad, sino también a la propia actitud de la población ante las autoridades que no son eficientes. Entonces, de pronto, si pudieran ustedes comentar un poco, para cerrar esta mesa, sobre cuál ha sido el rol, ¿no?, de los agentes del Estado, en los contextos que ustedes han estudiado, en el proceso digamos, de administración, ¿no?, de soluciones ante las respectivas pandemias ocurridas antes, ¿no? Es decir, las pandemias finalmente, o las epidemias,
han desaparecido, pues no sé, por razones biológicas o es que el Estado ha contribuido de alguna manera a que eso ocurra. O de repente no, de repente el Estado más bien fue un obstáculo para luchar contra la propia pandemia. Tal vez hacer alguna reflexión al respecto, teniendo en cuenta un poco esta propuesta del Congreso de repensar la República, de repensar los grandes, el rol que ha tenido la política, el poder, el Estado mismo, en trabajar con la ciudadanía en la búsqueda de su bienestar. Entonces, si les parece, podemos tener una pequeña ronda de 2 a 3 minutos de breve exposición de cada uno de ustedes para estas preguntas que tanto les hemos planteado a Aníbal como. Podemos empezar, está bien, de repente con el profesor Vázquez. El profesor Vázquez ya no está. Con Henry, vamos Henry, te escuchamos. Ok. Bueno, lo que se puede rescatar durante el contexto estudiado y en la actualidad, se puede visualizar en que ambos tiempos o ambos periodos, en lo actual y en el pasado, se puede visualizar que la población va a estar en contra de las reformas para el bien sanitario, para su bienestar más que todo de la salud. Porque en aquel entonces, allá por el siglo XIX, también van a haber gente que va a estar o que va a manifestar su oposición a las reformas sanitarias. ¿Por qué? Más que todo por la imagen que se ha formado de los médicos europeos. En aquel entonces, allá por el año 1820, ya se estaba dando la vacunación contra la viruela. Sin embargo, la vacunación, si bien fue efectiva en algunos sectores del virreinato, la propia vacunación de la población va a hacer que éstas mueran por la propia vacuna. O sea, y la gente va a pensar, si me vacuno, me muero. Entonces, es así como la población va a comenzar a generar una imagen negativa de los médicos y que al llegar a, a plantearse una reforma sanitaria dentro de la ciudad de Trujillo por parte de los médicos que van a comenzar a empujar esta propuesta para que se ejecute dentro de la ciudad de Trujillo, van a generar una aprobación de algún sector de la población trujillana, y por otro lado va a haber gente que también va a desaprobar porque va a tener en cuenta esta imagen de los médicos como médicos que sus métodos no van a ser efectivos. Y teniendo en cuenta en la actualidad, se puede visualizar que hay gente que dice, sí, me voy a vacunar porque es el único método que va a protegerme contra la enfermedad. Sin embargo, va a haber gente que va a decir, no, no me voy a vacunar porque esa vacuna no es segura. Como hay casos también a nivel internacional que gente que se vacuna muere, la gente va a comenzar a asimilar esta muerte con la vacuna. La vacuna no es efectiva y es así como se va a comenzar a dividir la población en dos sectores. Gente que aprueba una medida por parte del gobierno y otra gente que va a comenzar a odiar o más que todo a repeler o va a comenzar a acatar esta medida impuesta por el gobierno. Y es así como se puede visualizar en que ambos contextos va a haber población que apruebe una medida o que desapruebe otra medida. Y que van a haber dirigentes detrás de cada uno de estos sectores, más que todo. Eso sería todo. Gracias, Henry. Edison Quispe, por favor. Sí, justamente respondiendo a la pregunta del señor Espinosa, creo que el único aspecto probable que se puede tocar es cambio, ¿no? ¿Cómo se puede prácticamente, si hay alguna enseñanza del pasado, es cambiar, luchar prácticamente contra esas creencias, esos estereotipos que nosotros tenemos, que muchas veces lo vinculamos con una gran verdad, pero que en realidad no es tal. Entonces, creo que hace falta también una campaña de parte del Estado para poder, digamos, cambiar ese tipo, digamos, de pensamiento, ¿no? Ahora lo vemos, no hay una campaña, digamos, fuerte en el mismo tema de la vacuna que mencionaba
Henry, ¿cierto?, de parte del Estado, para que la población finalmente opte por este tema, ¿no?, que es hasta el momento la única, como han mencionado muchísimos investigadores, como el profesor Cueto, el profesor Lozo, en diversas conferencias, es la única bala mágica que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces, sobre el rol de los agentes del Estado, cómo terminan prácticamente las epidemias, ¿no? Cómo llegaron a ser focos. Yo considero que hay un factor, digamos, que es el tema de la vacuna con el tema de la viruela, ¿no? Y también considero que es parte del contexto, no sé si decirlo así, biológico propio del ser humano. Más temprano había una ponencia del profesor Ruiz, creo que es de Villarreal, que mencionaba los periodos de bonanza económica, ¿no? En los periodos de bonanza económica, él mencionaba que la gente se alimentaba mejor y que este aspecto motivaba en la creación, no solamente, ya saben, ¿no?, que el tema de la alimentación mejora las defensas, eso todo, en el tema del crecimiento, por ejemplo, de la estatura, en el tema, por ejemplo, del fortalecimiento físico, ¿no?, el fortalecimiento para el desarrollo, sobre todo, de los deportes, ese tipo de cosas, ¿no? Y me llamó mucho eso la atención. Ahora, sobre el papel del Estado, yo considero que también sí hay un rol del Estado, ¿no? Un rol fundamental del Estado, pero es todavía insuficiente este rol, ¿no? Como les he ido describiendo prácticamente, las autoridades locales, el mismo Estado, han ido siendo desplazados por prácticamente las empresas privadas y no se ve un trabajo, digamos, del Estado a futuro. Siempre lo que vemos son prácticamente reconstrucciones tras reconstrucciones tras reconstrucciones. Lo vemos en el mismo, digamos, en las reconstrucciones de cada evento ENSO que tenemos en el norte del país, cada fenómeno del Niño, ¿no? Se reconstruye, se reconstruye, se reconstruye y se reconstruye. Y no hay prácticamente digamos, una construcción real del Estado, ¿no es cierto?, para evitar justamente ese tema de las reconstrucciones, ¿no? No es que, no sé, cuál sería, digamos, el rol fundamental del Estado, digamos, que debería dejarse de reconstruir mucho y trabajar de verdad, ¿no? Que yo considero que eso debería ser, ¿no? Ahora, ya para cerrar, en la época de 1930 se llevó a cabo la campaña de saneamiento en las grandes ciudades, ¿no? En 1928, por ejemplo, se terminó la campaña de saneamiento de lo que es la construcción de una red de agua potable para la ciudad, pero en 1933 la ciudad otra vez estaba carente de agua y no tenía desagües. Y la gente se preguntaba, por ejemplo, las autoridades se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con los desagües? ¿Lo utilizamos para el regadío? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo botamos al río? ¿No? Y, o sea, se dejan prácticamente, se construyen muchas cosas, pero se dejan muchas prácticamente al aire, ¿no? No hay, no sé, no sé cómo podría cerrar esta idea. El Estado mismo como que, digamos, emprende una cosa, pero no completamente, ¿no? Entonces, son muchos los problemas prácticamente sanitarios del país y creo que la epidemia actual los ha ido desnudando poquito a poquito y es lo que vemos en la actualidad, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Edison. Un comentario adicional del profesor César Quispe desde Tacna, que nos menciona lo siguiente. Las políticas de salud que menciona el profesor Rojas se han implementado sin considerar las costumbres y tradiciones de las diferentes poblaciones. En ese sentido, el MINSA, que representa el Estado, no tiene antropólogos o sociólogos para implementar políticas de salud que socialicen los nuevos medicamentos o remedios con las prácticas sociales o culturales de la población. Es cierto, ¿no? Hay como que una falta de sentido de este enfoque de interculturalidad también en los procesos que tiene el Estado. ¿Tendrían algún comentario, Henry o Edison? Claro, lo que pasa es que en la actualidad no se llega a aplicar una política de salud porque, más que todo porque no hay esa infraestructura burocrática, o sea, de organizaciones que comiencen a implementar o aplicar esta política de salud dentro de las ciudades, de la costa, de la sierra o de la selva. Si bien en el pasado se formaron organismos para generar o implementar esta política de salud dentro de las ciudades de la República del Perú, no se llegaron a consolidar por diferentes motivos, ya sea por la insuficiencia burocrática, por hechos como la Guerra del Pacífico o como la falta de solvencia económica, la cual va a quejar diferentes proyectos que van a
que van a querer ser emprendidos, sin embargo no va a haber solvencia económica para comenzar a implementarlo. Y es así como se puede visualizar ese problema sanitario en el Trujillo de hoy. En el Trujillo que en cada una de las calles se puede visualizar basura. Y es así como se puede visualizar ese problema sanitario en la actualidad. ¿Por qué? Porque si bien se va a comenzar a implementar nuevamente en el siglo XX, nuevamente las políticas de salud, estas van a quedar en un segundo plano porque van a haber preocupaciones económicas, preocupaciones medicinales, a lo cual va a llevar a que estas políticas de salud no se lleguen a aplicar y que la población por aquel entonces no comience a adquirir esa cultura higienista en su actividad diaria. Y es así como van a comenzar a desarrollar sus actividades dentro del contexto insalubre. Gracias, Henry. Edison, ¿algún comentario? Sí, el problema justamente de estas campañas de política de salud carentes, digamos, de interculturalidad, ¿no es cierto? Lo vemos porque es un problema, digamos, institucional, ¿no? Pero también a la vez interviene ahí, yo creo, la ciudadanía debe intervenir la ciudadanía de una manera, digamos, más activa, ¿no? O sea, las personas prácticamente, digamos, los académicos que están encargados de este tipo de cosas deberían intervenir de una manera, digamos, más activa también, ¿no? En el caso, digamos, de los médicos, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, Núñez Butrón, por ejemplo, en el caso de la viruela, ¿no? Para hacer una campaña verdadera de viruela para erradicarla de la zona de Puno, que es lo que nos describe, por ejemplo, el profesor Cueto en su libro, ¿no? El regreso de las epidemias. O qué es lo que hizo, por ejemplo, Kuczynski y Godard en la zona de la selva en la época de 1960, 1970, si no me equivoco, en la selva, ¿no? Con el tema de la malaria y todo eso. O sea, hace falta prácticamente, digamos, que más profesionales se unan a este tipo de cosas, ¿no es cierto?, en las campañas estatales, para poder justamente identificar los problemas locales. Ahora, sobre eso tenemos también otro problema, ¿no? Que hay muchas tradiciones locales prácticamente del siglo XIX, que incluso del siglo XVI que continúan. El tema de la religiosidad, por ejemplo, ¿no? El tema de la religiosidad es un aspecto, digamos, fundamental y por el cual incluso no sé cómo, por ejemplo, los auspiciadores del CDS se metieron así tras bambalinas, ¿no? Con el tema, justamente mezclando la religiosidad con el tema del CDS, ¿no? La cura milagrosa, ¿no? Y mezclando todo este tipo de cosas. Y no sé si el Estado podría hacer lo mismo con el tema de la vacuna. Claro, suena muchas veces a engaño, ¿no? Pero no sé cuál sería, digamos, la campaña que podría realizar el Estado, ¿no? Y bueno, para cerrar ya, este tema de la religiosidad, por ejemplo, también lo vemos en las tradiciones religiosas, ¿no? Muchos de ellos, aquí en Arequipa, que es una de las ciudades más religiosas católicas del Perú hasta el momento, lo vimos cuando la Virgen de Chapi, por ejemplo, sobrevoló la ciudad en un helicóptero apoyado por el arzobispado de Arequipa y la empresa minera Cerro Verde, ¿no? La Virgen la veíamos prácticamente volando y todas las personas en el techo, yo veía prácticamente el helicóptero y yo decía, pero ¿por qué? No estaba enterado de eso todavía. Y veía a todas las personas, ¿no? Orando prácticamente porque había un verdadero fervor religioso hacia la imagen, ¿no? Entonces, son bastantes problemas en realidad que deberían, y que incluso de repente en la conferencia de los profesores de la tarde seguramente los van a tocar, ¿no? En mayor medida. Eso sería todo. Muchas gracias, Edison. Has contado varias anécdotas que como que reflejan mucho también toda la complejidad de nuestra sociedad, ¿no? En relación con el rol no solo del Estado, sino como tú dices, de la propia ciudadanía frente a estos problemas que en realidad más deberían abordarse desde un enfoque científico, ¿no? Pero en la práctica se entrecruzan creencias, hábitos, también política, actitudes culturales, religiosas, etcétera, en fin. Pero bueno, así es nuestro país y así da gusto estudiarlo y también quererlo. Así es que muchas gracias por este tiempo, ha sido muy significativo. El profesor Vázquez me escribió luego que tuvo una cuestión que atender de emergencia, así es que por eso se tuvo que retirar. Así es que muchas gracias a los profesores Henry Rojas y Edison Quispe por estar acá, también a cada uno de los
asistentes. Ha sido muy aleccionador y como bien lo dijo el profesor Quispe, tenemos ahora a las 7 de la noche una mesa central que como que va a continuar nuestra reflexión sobre el tema de salud. La mesa se titula Epidemias y Salud Pública en Perspectiva Histórica y van a participar en ella algunos especialistas que se han mencionado también en esta mesa, como el profesor Marcos Cueto, Raúl Necochea, Juan Pablo Murillo y Carmen Young. Así es que quedan todos invitados, va a ser a través de tanto del Zoom, pueden ingresar al Zoom que está en el programa, como también a través de Facebook Live. Así es que, bueno, es como que si estuviéramos en un congreso presencial, saldríamos a tomar un cafecito a esta hora antes de la conferencia central de la noche. Así es que hagamos eso, unos minutos de descanso y seguimos con nuestro congreso. Sigan disfrutándolo hoy con lo que queda y los días que vienen. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Saludos. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Bicentenario del Perú.